Hola, buenas tardes a todos. Espero que no os hayáis dormido la siesta. Antes de nada, agradecer a la organización la invitación a este evento. El nivel de los ponentes es brutal, el sitio es genial, la ciudad es magnífica. Se llama CTO Summit. A mí, la verdad es que una cosa que más me revienta una de las cosas que más me revienta siendo un tío de datos, es que me llamen tecnología. Y os digo por qué. Porque tecnología básicamente lo que intenta es resolver un problema a través de la utilización de ciertas técnicas, y nosotros en Data básicamente lo que hacemos es nos inventamos un conjunto de datos, se lo damos a un usuario que se lo tiene que creer para poder tomar decisiones. Con lo cual la dinámica parece que es distinta. Lo que quiero contar hoy es un poco lo que hemos hecho, quitando un poquito de las bromas, en Idealista con respecto a los datos. Normalmente el uso de los datos es interno, se hacen BIs, ayudamos a negocio a crecer, etc. Lo que hemos hecho en Idealista, con toda la información que tenemos histórica y la información que hemos encontrado fuera, es construir valor. No solamente para digamos, alimentar los procesos internos, sino también para generar negocio nuevo. Entonces, os contaré principalmente nuestro caso, más alguna recomendación de por qué creo que datos es distinto a tecnología y por qué deben convivir juntos. Otra cosa que os quería decir es que soy malísimo con el puntero. Bueno, Idealista yo creo que lo conoce todo el mundo. ¿Alguien no conoce Idealista? Que levante la mano. Entiendo que sí. Bueno, Idealista en España es líder, portal líder en anuncios de inmobiliaria. Tenemos alquiler, compra, edificio, suelo, tenemos de todo. En Portugal somos primeros en contenido y en tráfico, y en Italia somos segundos en contenido y tráfico, con lo cual tenemos 3 mercados en los que somos muy fuertes. Además, en este sector las decisiones normalmente se toman de manera intuitiva, hay muy poquita información, poca transparencia, y tenemos la suerte en el caso de España de estar operando desde cerca de 19 años. Con lo cual, cuando hace 5 años el CTO de la compañía se le planteaba que el dato se podía vender, pues primero lo veían como algo raro, o sea, que se podía sacar dinero de un dato, se veía como algo raro. ¿Cómo vamos a sacar dinero del dato? Pues efectivamente, dentro de nuestra casa, dentro de la base de datos, teníamos un activo muy importante. Tratamos el dato como un activo más que como un registro de la base de datos. Era un poco el tema de la conversación hoy. Entonces, ¿qué somos nosotros en Idealista Data? Básicamente una unidad de negocio que se dedica a monetizar el dato. Cuando hablamos de monetización del dato es sacarle rendimiento económico, sea bien porque lo vendemos a terceros o sea bien porque lo utilizamos internamente, pero le queremos dar una aplicación un poco más orientada al dato. Digamos, el centro es el dato, sobre el dato construimos. Construimos un equipo de producto, construimos técnicas para mitigar el fraude, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que hacemos aquí. Idealista Data es una compañía que fue adquirida totalmente por Idealista hace 2-3 meses, pero originalmente era una compañía llamada Tercero B, que empezó pues, con un dato que se encontró, que era público, que era el catastro, empezó a agregar la información, llegó a un acuerdo con Idealista, empezamos a hacer soluciones para el sector inmobiliario, nos fue bastante bien y finalmente nos hemos integrado. No solamente para hacer producto para vender fuera, que os contaré un poquito lo que hacemos, sino también para utilización interna. El dato es complicado, no es tecnología y hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. Cuando hablamos de ciencia de datos, yo muchas veces pienso que lo que hacemos es arte de datos. Y el componente principal aquí es utilizar la ciencia, la técnica, para poder analizarlo, con lo cual no se puede desligar totalmente de la tecnología, no es lo mismo, pero sin tecnología no podríamos explotar el dato, pues no tendremos capacidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. En el caso de Madrid, muchos políticos utilizan este tema del precio del alquiler como un arma arrojadiza. Pero realmente estamos interpretando correctamente el dato. Si viéramos el dato según el índice de precios que publicamos nosotros, podríamos ver que entre 2008 y 2018 hay un incremento en euros nominales del 18,9%. Si lo lleváramos a términos reales, es decir, descontáramos la inflación, ese incremento no es tanto, es 3,9%. Y si lo llevamos a año, el incremento anual, estamos en 0,31%. Con lo cual, si cogemos el primer dato y no pensamos, igual pensamos que puede haber algún sobrecalentamiento del mercado. Si cogemos el último de los datos, igual nos quedamos más tranquilos. Con lo cual, la lectura del dato es importante. Por eso, la disciplina del dato tiene mucho que ver con el negocio, pero apoyado sobre todo en la tecnología. El principal activo que tenemos, el dato. Básicamente, como os decía, tenemos información de casi 40.000 mercados, cuando todas estas cositas que se ven en el mapa son microzonas, cada una tiene su comportamiento. No es lo mismo el mercado inmobiliario de Madrid, de alquiler, que el de compra de Murcia. Vemos además, sobre todo ahora, que en esta fase del ciclo económico hay ciertos mercados que están como locos, unos están saturando, otros ya están planos desde hace años, etcétera, etcétera. Con lo cual el tratamiento que tienes que dar a la información es muy diverso y sobre todo es en escala. Hablamos de 40.000 zonas, hablamos de un montón de años, con lo cual la información se multiplica. El primer elemento clave aquí es
unir toda la información y darle consistencia de negocio para poder explotarlo. Lo que hemos hecho es un esfuerzo brutal en recuperar información pública y la información histórica de Idealista. Sobre todo el proceso más complicado de todo es la vinculación. Aquí lo que vemos es el eje de la Castellana en Madrid y vemos toda la información catastral extruida en 3 dimensiones a través de un algoritmo que tenemos y además en muchos casos vinculada con el dato de Idealista, con lo cual nos permite tener una visión muy clara de las diferentes propiedades con un nivel de detalle bastante amplio. Daré un poquito más de detalle más adelante cuando veamos ya los productos que hacemos sobre encima de esto. Entonces, no solamente tratamos como una información estructurada, más o menos fácil. Esto es un vuelo LIDAR, que en España se hacen vuelos de manera regular creo cada 4 años y capturan una nube de puntos enorme en España que nos dicen cómo es la superficie en cuanto a vegetación, edificios, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos incorporando información de la naturaleza. Es espacial, pero además es compleja, es estructurada. Además de todo esto, no solamente utilizamos la información tabular, sino que además tenemos las imágenes, tenemos vídeos, tenemos comentarios, y hay muchísima información que en realidad en la ficha del anuncio es contenido generado por el usuario, pero está muy limitado a lo que nosotros hemos definido en la usabilidad del portal, con lo cual temas que salgan un poquito fuera o elementos que nos ayuden a ver si un piso está bien o mal valorado, que puede ser la calidad de la construcción, lo podríamos ver en fotos, pero en el texto no sería válido o por lo menos no podemos contrastarlo. Lo utilizamos para complementar el modelo de información o para contrastar la información. Lo que tenemos aquí es, digamos, las búsquedas. Cuando os bajáis la aplicación y buscáis en una zona, todo esto que veis en amarillo es como un diagrama de calor de dónde se están haciendo las búsquedas. En la parte inferior izquierda, esto de aquí, me voy a acercar, esto que no se ve muy bien es los polígonos que pinta la gente cuando quiere vivir en Madrid. Curiosamente se parecen muchísimo a los distritos censales que tenemos, con lo cual hay mucha información incluso no estructurada espacial que nos indica y nos ayuda a refinar las zonas en las que vamos a trabajar. Y bueno, pero hemos juntado toda la información, pero la clave es cómo lo explotamos con cierta calidad. Ahí es donde empiezan los problemas, porque el tema es, si nos vamos al centro de Valencia, al centro de Madrid, al centro de Barcelona, tenemos una muestra enorme, histórica, etcétera, etcétera, representativa para hacer cosas. Eso lo sabe hacer todo el mundo. Una mediana sobre una población representativa y grande está todo muy bien. Cuando nos vamos a una zona que no tiene apenas información o le falta en algún periodo, ya empezamos a tener problemas. Y sobre todo en nuestro caso, que esta información la utilizan gente que va a hacer inversiones grandes en inmobiliaria, necesita que esta información sea fiable y que no esté cortada, etcétera, etcétera. Con lo cual nos plantean ciertos problemas. Lo que vengo a pintar aquí es un poco que las ciudades no son totalmente homogéneas, no se pueden definir zonas en ciudades por polígonos cerrados, es decir, un barrio seguramente podéis ver que hay edificios nuevos, viejos. Hay barrios en los que son de nuevo desarrollo y eso funciona muy bien, otros barrios que están en renovación en las que las dinámicas del sector inmobiliario son muy diferentes, con lo cual no puedes mezclar. Y además lo peor de todo es que tienes pequeñas islas de pisos nuevos alrededor de pisos viejos, con lo cual este tipo de problemática complica a la hora de tratar el dato. Y como decía, 40.000 zonas y encima además una perspectiva histórica de casi 18 años, con lo cual si eso lo sumamos a que tenemos 2 operaciones, que es compra-alquiler y más de 5 tipologías, casa, piso, suelo, etcétera, etcétera, la complejidad se dispara. En el caso de un proceso que hemos hecho de series temporales de precios, índices de precios para toda España en el histórico, hemos generado más de 700.000 series temporales, con lo cual el mantenimiento de esas series es brutal, sobre todo además evitando que se te cuelen los errores. Con lo cual hablamos del dato, que es el elemento principal, pero el dato no lo podemos meter tal cual. Aquí es donde empezamos a meter ciencia. Y además, todo esto tenemos que aplicarlo en algún lado. Esto es lo más sofisticado que os podéis encontrar dentro del sector, o por lo menos aquí en España, que es el objetivo final. Esto es una máquina que simula el mercado inmobiliario en base a toda la información que hemos recopilado en estos años. Básicamente lo que tenemos es todo el suroeste de Europa y lo que podemos simular es en cualquier momento del tiempo cómo se comporta ese mercado. Es decir, podemos simular cuál sería la demanda, cuál sería la oferta, cambiando ciertas variables. Esto un poco es una herramienta de ayuda para ciertos servicios que nos van a venir en el futuro, como comentaba Sergio esta mañana, nos van a venir muchísimos proyectos o servicios basados en tecnología que van a demandar dato fiable y dato en tiempo real y un dato que ahora mismo no existe. Nosotros estamos ahí como proveedor de información, aparte del negocio tradicional idealista, para alimentar todos esos procesos, dinamizar el sector para que nuestro valor aumente no solamente para el uso interno que hacemos del dato, como decía, que al final el de BI sabe que debo desarrollar esta zona en lugar de otra, sino que vamos a generar producto
o buscamos que terceros desarrollen un producto con nuestro dato, porque no tenemos recursos infinitos y no podemos contratar a cientos y cientos de desarrolladores de producto, canal comercial, etc. Lo que queremos es un conjunto de servicios para que terceros especialistas en cada uno de los verticales, es decir, pues en seguros la información de la propiedad aplica, pero también en el sector inmobiliario, como decía, pero en banca, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como decía, hemos juntado catastro, fuentes públicas, Idealista, y hemos sido capaces, para todo el catastro, que más o menos hay 30 millones de inmuebles en España, generar un set de atributos similar al que vemos en Idealista. En algunos casos somos capaces de hacer la vinculación anuncio inmueble en catastro, otras veces hacemos una estimación. Y lo que veis aquí es Madrid, digamos, la zona dentro de la M30 y un sistema de valoración automática que nos dice cuál es el valor promedio de cada una de las fincas de Madrid. Cuanto más rojo, más caro, cuanto más azul, pues más barato. Esto además, como decía antes, entendemos que las zonas no son polígonos cerrados, con lo cual lo que pensamos es que las métricas, indicadores de precios, etcétera, etcétera, todo lo que se muestra a nivel espacial tiene que ser a nivel de finca. Es gourmet, o sea, hacemos un precio para cada una de las fincas, hacemos un índice de precios para cada una de las fincas y hacemos una proyección para cada una de las fincas. Lo que veis aquí esto es el centro de Valencia, hablamos de gross yield, que es, imaginaros que me compro una casa para alquilar a terceros a largo plazo, como pues, Herbadi o cualquier otra plataforma, incluso Idealista, y veo qué rentabilidad tengo. Lo que veis ahí es una escala de rentabilidad en porcentaje, pues vamos desde el 0% hasta el 16%. Y tenemos una ciudad que tiene un comportamiento desigual. Estamos hablando del mismo barrio, pero lo que vemos es que ciertas casas son más rentables que otras. Esto lo vemos para el pasado, es muy fácil en cierta medida porque es hacer una serie de estadísticos sobre la información, cruzarlo con un catastro y ya lo tenemos. Podemos hacer el seguimiento a lo largo del tiempo y lo que hemos conseguido es hacer una proyección al futuro, teniendo en cuenta pues, la fase del ciclo en la que está el mercado, etcétera, porque no es un tema de hacer una serie temporal, sino que también tenemos que ver componentes que son más complicados de identificar, como son mercados inmobiliarios que se están saturando, crecientes, etcétera, etcétera, para poder incorporar en este modelo. Esta información la vendemos al sector inmobiliario, pero también al sector no inmobiliario. Una de las aplicaciones, por ejemplo, es la estimación de la tasa de esfuerzo de los diferentes hogares en todas las zonas de España. De hecho lo tenemos, estimamos la tasa de esfuerzo de compra o alquiler de una familia normal en cualquier sitio de España, para cualquier finca, basada en toda esta información. ¿Qué más? O sea, aquí hablamos de vender información a terceros y aquí hablamos de utilizar la información internamente. Por ejemplo, cuando tenemos una foto, clasificamos qué tipo de foto es, qué tipo de calidades tiene el piso, eso lo utilizamos en los modelos de valoración. Pero además somos capaces de identificar duplicados, fraude, etcétera, etcétera. Entonces, hay un componente también de utilización interna del dato a la hora de sacarle provecho. Aquí lo que hablamos es que intentamos trabajar el dato de la manera más sofisticada, dándole una disciplina del control del dato, de gestión del dato, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos una gestión de producto para vender el dato fuera, pero también ese dato lo vamos a aprovechar porque tiene mucho valor para nuestro propio negocio, aparte de lo que puede ser el BI tradicional, que llevamos bastante tiempo haciéndolo. Y bueno, esto es un poco lo que hacemos. El principal producto que vendemos es bien agencias, fondos de inversión, que a lo mejor se vienen a España con 300 millones de euros, mucho más, o 20.000 millones de euros. Parece mucho dinero, pero si lo llevas a pisos se queda un poquito. Imaginaros en este caso, yo soy un inversor institucional, tengo 300 millones de euros a invertir en España, Portugal, Italia, y tengo una serie de criterios a la hora de invertir. El señor no sabe mucho de inmobiliaria, pero sí que sabe de inversión. O sea, yo quiero asumir un riesgo entre medio y alto, un profit sobre el 40%, y quiero que sea diverso, digamos, la composición de esa cartera en residencial, retail, oficinas, etc. Con lo cual, lo que hace el sistema es intentar estimar en qué zonas debería invertir, te da una recomendación de qué zonas son las más adecuadas para invertir, con un nivel de adecuación a estos criterios que estamos planteando. Lo que hacemos es, una vez que las tenemos, mostramos al usuario, el usuario puede consultar cada una de las zonas. Este caso es, si no me equivoco, es el Cabañal, aquí en Valencia, es una zona Idealista, en la que mostramos datos sociodemográficos, mostramos datos catastrales, que es lo que estamos viendo aquí, mostramos la oferta de Idealista, mostramos los niveles de demanda, porque lo que hablamos es, todo el mundo piensa
en Idealista como un portal en el que hay un montón de anuncios, hubo anuncios en el tiempo, pero también medimos el nivel de demanda que tienen los diferentes productos. Es decir, en esta zona funciona muy bien el alquiler para tres dormitorios, en esta otra no, y encima además no hay oferta, con lo cual todos esos indicadores de cara a tomar una decisión, es decir, yo compro un elemento que quiero reformar y quiero vender, si estamos hablando de un e-buyer como comentaba Sergio esta mañana, necesito saber que el activo tiene recorrido, es rentable y que es relativamente líquido, con lo cual lo que hemos intentado es esos criterios financieros intentar llevarlo a datos del mercado inmobiliario. Es una tarea que no es fácil porque estamos hablando de dato generado por el usuario y que tiene sus debilidades. Al final no deja de ser un señor o una señora que sube un piso a una plataforma, le pone un precio y tenemos que tomar decisiones en base a eso. Puede darse el caso que en un mes nos entran 10 pisos de obra nueva en una zona que tiene 20 pisos y nos distorsionan las medidas, con lo cual hay que poner una serie de controles o tener unos sistemas de generación de índices de precios bastante robustos. Ahí es donde entra la ciencia, la tecnología a la hora de hacer todo esto. Lo que he pintado aquí son tres instrumentos bastante interesantes a la hora de invertir. Uno es una proyección de la evolución del precio en compra en alquiler, otro los niveles de riesgo que estamos asumiendo. Aquí en la parte derecha vemos lo hemos llamado risk rating, que es un poco el riesgo que tú estás asumiendo a la hora de invertir en el Cabañal si lo comparas con invertir, por ejemplo, en Valencia, en la ciudad de Valencia. Estás viendo que es una zona que posiblemente tenga un recorrido de crecimiento más alto, posiblemente las rentabilidades del alquiler sean más altas, pero igual el riesgo que asumes es un poquito mayor. Y depende un poco de cómo quieras componer esa cartera, pues asumirás más o menos riesgo, o por lo menos vas a compensar un producto con otro. En la parte de abajo, esto que se ve bastante mal, que se ve mal, ¿no? Es imposible arreglarlo ahora, lo que intenta medir es en qué fase del ciclo inmobiliario está un elemento. Es decir, sabemos si la zona está creciendo, está ya creciendo pero a punto de llegar al estancamiento, está estancada, empieza a bajar, empieza a recuperarse. Entonces, somos capaces de medir para las diferentes zonas de España y de Portugal e Italia en qué momento del ciclo está. De hecho, es así que hace más o menos 6 meses estimamos un poco cuál iba a ser la evolución del precio del alquiler en Madrid y en Barcelona. En Barcelona vimos que se estaba parando y lo que hemos visto es que se ha parado y empieza a bajar un poquito y habíamos hecho la misma predicción para Madrid. Va con un poquito de retraso, pero el mecanismo funciona. Estos mecanismos cíclicos somos capaces de replicarlo con esta técnica. Finalmente, me he perdido un poco de lo que decía. Lo que teníamos un señor que iba a invertir 200 millones o 300 millones de euros, se analizan diferentes zonas y finalmente lo que hacemos es dar una recomendación de cartera a construir, que se basa en estos criterios que he comentado hasta ahora. Bueno, hasta aquí el negocio tradicional. Es lo que hemos podido hacer en 2 años. La compañía se fundó como compañía como tal en 2014. La integración con Idealista empezó a partir de 2015 y la integración un poquito más en serio. Yo entré hace 2 años, éramos en torno a 4 personas, ahora somos 20, en la parte solamente de monetización. Y hasta ahora lo que hemos intentado hacer es recopilar toda la información a nuestro alrededor, homogenizarla, juntarla, limpiarla, empezar a hacer producto de valor añadido y empezar a traducir el dato. Por eso hablo de que no es tecnología, traducir el dato al lenguaje del usuario final, es decir, del financiero. O podría ser un banco que quiere hacer un tipo de pre-screening, quiere saber cuánto gana la gente en una zona determinada. Pues en base a lo que la tasa de esfuerzo y el precio de la vivienda, podríamos llegar a decir cuántos ingresos debería tener una familia que vive en cierto tipo de casa. Pero esto no es suficiente, porque lo que vemos nosotros en Data es que nuestro valor es intentar generar un activo de información alrededor de la propiedad. Para nosotros, nuestro negocio no es monetizar el dato Idealista. Nuestro negocio es monetizar la información o ser capaces de dar información, insights, a cualquiera que vaya a tomar una decisión alrededor de una propiedad. Sea una persona que se dedica a vender pisos, sea un inversor institucional, sea quien sea un particular que va a comprar, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hay mucha tecnología que nos va a habilitar en la generación de nuevos modelos de negocio, pero lo que no hablamos muchas veces es el contenido. Hablamos de Netflix, tenemos una plataforma bestial, pero a veces nos falta contenido. Entonces, la parte de contenido para nosotros es dato. Con lo cual, todo lo que tiene que ver alrededor de la propiedad es clave para nosotros. Y digamos en la composición de fuentes que tenemos, aunque Idealista es nuestra mina de oro, pues puede representar un 25% del volumen de registros que utilizamos para monetizar y desarrollar productos. Entonces, lo siguiente en lo que estamos es, vale, hemos llegado a construir un activo de información muy interesante, etcétera, etcétera, pero nos falta más información. Hablaba de LIDAR y el siguiente proyecto que hemos lanzado es, vamos a ver qué pinta tienen los tejados de España. Entonces, hemos cogido toda la información de los vuelos LIDAR, es una nube de puntos enorme,
y hemos intentado saber qué pinta tienen estos tejados y qué capacidad de generación de energía solar tiene. Y además no solamente eso, decimos, no somos muy buenos en este sector, no sabemos cómo se puede explotar esta información y lo que queremos es abrir esta información para que terceros se puedan aprovechar de ella. Esto tiene dos motivos, bueno, tiene tres motivos. Uno es puramente comunicación, esto nos va a generar mucho ruido. Otro es, no tenemos capacidad de desarrollar todo el producto que nos gustaría o no somos expertos, con lo cual el abrir el dato a terceros y que terceros piensen en cómo utilizar nuestro dato nos viene muy bien para desarrollar negocio y, digamos, no ser cuello de botella a la hora de este desarrollo de nuevo negocio. Y por último, pues un tema ya también interno nuestro de complementar esta fuente de información no estructurada que es muy útil, por ejemplo, para nosotros. Este proyecto lo hemos hecho en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional y con CIEMAT, que es un instituto de investigación medioambiental, energético, que está localizado en Madrid. Y bueno, lo que tenemos aquí es eso, para cada una de las fincas de España tenemos la composición de los diferentes tejados y el potencial que tiene cada uno de los trozos del tejado. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, lo contaré un poquito más tarde, tenemos un poco la capacidad de generación de energía y cómo esa generación de energía se puede traducir en un ahorro en la factura, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso es lo que hemos hecho. Esto a nivel técnico es una brutalidad. Tenemos, voy a ver si lo leo bien, 360.000 millones de puntos. Es una nube de puntos enorme. O sea, no creo que os encontréis una cosa de estilo por ahí normalmente. Esto, si lo dividimos en regiones de más o menos 4 kilómetros cuadrados, es decir, regiones de 2 por 2 kilómetros, nos da lugar a 200.000 regiones, con lo cual es una bestialidad. Para que os hagáis una idea, el análisis de una región para sacar este potencial tarda entre 20 y 40 minutos, depende un poco de la zona, con un procesador. O sea, el nivel de proceso que hay detrás es bastante grande. Lo que veis aquí en el mapa de España en cuadritos, cada uno de los cuadraditos es una región, de hecho se solapan. Y en la parte que veis a la izquierda está, pues eso, es un trocito de Madrid, entonces veis cada una de las regiones lo que puede contener. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Pues por un lado, tener información del medio físico, en este caso son las 4 torres del eje de la Castellana, hemos sido capaces de medir la altura con precisión de cada uno de los trocitos de las cubiertas de las 4 torres. Además, contrastado con una fuente fiable, como sabéis, Wikipedia, pues tenemos un error de menos de 1 metro de altura en cada una de las cubiertas. ¿Esto cómo se monta? En realidad el proceso es muy pesado. Tenemos un modelo de superficie, básicamente es un modelo tridimensional de las diferentes casas que hay en España, y tenemos la sombra y la insolación que se proyectan sobre esos tejados a lo largo de todo el año. Con eso generamos un nivel de potencial solar y con esto hacemos una especie de cuenta, business case, en la que decimos al usuario final qué tipo de ahorros o qué tipo de ingresos puede tener con esta instalación solar. Y bueno, me quedan 7 minutos. Ahora os he contado un poco lo que hacemos, lo que queremos hacer, porque vemos que nuestro negocio no es solamente el dato para consumo interno, porque ese dato habilita mucho negocio internamente, externamente. Además, yo creo que el hecho de que un actor con esta información además sea capaz de inyectar dato a la comunidad va a hacer que se generen dinámicas de desarrollo del mercado de los datos, porque uno de los temas principales o de los lastres que tenemos en España es que no hay mucho dato público. Bueno, yo creo que es un mal endémico, no es un mal endémico, es un mal, yo creo que de todos los países del mundo, en el que no hay suficiente información. ¿Por qué he elegido el título? Pues, como decía al principio, yo creo que la función de data se debe desligar de tecnología, no debe ir fuera de tecnología, y a veces es complicado saber cuál es el encaje. O sea, porque es una disciplina que tiene que ver con el aprovechamiento del conocimiento de negocio, pero está sustentado por tecnología y por ciencia. Con lo cual, hay 3 bloques de expertise que se tiene que aplicar. Uno es la estrategia de datos, que tiene que ver con 3 elementos. Cómo genero un conjunto de datos que me sirva para generar valor, etcétera, etcétera. Cómo desarrollo una serie de habilidades, no solamente es la ciencia de datos, sino también es el tratamiento de los datos, calidad de los datos, operativa de datos, temas de arquitectura, propiamente de datos. Aquí cierto solape con tecnología. ¿Y cuál es mi plan de compra, adquisición de datos, mantenimiento? O sea, como trato ese activo, hablamos de un activo como si pudiera ser un edificio, un mueble, etcétera, que tiene una inversión, tiene unos costes operativos, tiene un desgaste, una amortización, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la parte de investigación, es decir, tengo un montón de datos dentro de la casa, a veces se llama los datos grises o
o datos ocultos. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Empiezo a experimentar. Hay una parte de I+D sobre esta información que tiene que ver con entender, con ponerse la piel de la persona de negocio, y hasta ahora no he hablado de ciencia de datos, ni fórmulas, ni clusters, ni historias variadas. Tiene que ver mucho con cómo entiendo ese dato, si lo puedo validar y lo puedo aplicar a negocio en el futuro. Y data plumbing, que es, voy a conectar estas fuentes de información, porque muchas veces la información, una vez que la unes, se generan sinergias que te permiten multiplicar el valor por varios factores. Y por último, ¿esto cómo se explota? Esto no es estas operaciones, pero es un tipo de operaciones especial. O sea, tengo que mantener el dato tiene que estar actualizado, tiene que tener calidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo este dato tiene que estar gobernado de alguna forma, porque tenemos responsabilidades legales y porque también tenemos que darle a la gente de producto visibilidad de dónde están las cosas. Y bueno, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, esto es un camino larguísimo, se necesita paciencia, pero sobre todo se necesita cierta estructura a la hora de hacerlo. O sea, primero lo que tenemos que hacer es organizar bien la casa. Dentro de la disciplina de datos, el 80% del esfuerzo se dedica a que el dato esté bien, sea entendible, llegue y quizá el resto, el 20%, que tiene que ver con las florituras. Cuando hablamos de ciencia de datos, inteligencia artificial, es el último eslabón de la cadena. Es lo más bonito, a todos nos gusta decir que hacemos redes neuronales y cosas de estas, pero en realidad, antes de llegar ahí, tenemos que hacer un peregrinaje por el desierto bastante duro. Y el primero de los puntos, si empecéis a trabajar con datos o trabajáis con datos, pues nunca deis por hecho de que el dato está bien. Otro de los elementos, si trabajáis con ciencia de datos, es que el modelo hay que ponerlo en producción. Y a veces el código que genera el científico de datos no es el óptimo. Y alguno que esté por aquí en la sala lo sabrá. Y por último, el tema de los datos es un modelo basado en confianza. Es decir, yo genero un activo para que terceros tomen decisiones, lo aprovechen y se tienen que fiar de ellos. Con lo cual, hay un tema que tiene que ver con la limpieza del dato, la creación de producto y otra que tiene que ver con la comunicación, que es igualmente importante que las anteriores. Y bueno, simplemente quería contar nuestra experiencia, cuál ha sido nuestro camino, cómo vemos nosotros que se debe abordar un proyecto de datos, cómo creemos que se debe abordar un proyecto de monetización de los datos, teniendo una visión estratégica y pensando que nosotros no lo podemos hacer todo, vamos a ser unos habilitadores de negocio de terceros y sobre todo si os metéis en esto, que tengáis mucha paciencia y que el viaje empieza ahora. Y os va a llevar un poquito de tiempo, pero podéis generar muchísimo valor. Y nada más, simplemente esto, quedan 2 minutos 43, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta o tengo tiempo, y simplemente agradeceros la atención, porque para mí me llena de orgullo poder contar este proyecto que llevamos a cabo. Gracias.